Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento. En este video vamos a hablar sobre los pronósticos de ventas para las estaciones de otoño y festividades en función de la tendencia de ventas y el índice estacional, o en general pronóstico de ventas para cualquier estación del año en función de la tendencia de ventas y el índice estacional. La tendencia de ventas se halla a partir de los datos históricos de ventas, quitándole la aleatoriedad a través de la ecuación de regresión lineal, como lo iremos a explicar. Para esto vamos a desarrollar el siguiente ejercicio que dice: un fabricante de ropa para jovencitas debe tomar decisiones de cantidad de compras y establecer programas de producción y logística con base en reservaciones del mercado. Se especificaron 5 estaciones del año para propósitos promocionales y de planeación: verano, transestacional, otoño, festividades y primavera. Se obtuvo información de ventas para aproximadamente 2 años y medio. Véase tabla. Se requiere un pronóstico de venta para las estaciones de otoño y festividades del tercer año para asegurar las compras y la programación y ejecución de la producción. Este ejercicio fue tomado de la logística de Bayou. Entonces vamos a explicar que acá los periodos son las estaciones de verano, transtemporada, otoño, festividades y primavera. Tenemos 5 estaciones o 5 periodos en el año. Esas estaciones pues obviamente se repiten cada año. Para el año 2 y para el año 3 alcanzamos a conocer las ventas reales de verano y transtemporada, y nos piden hacer el pronóstico para la estación de otoño y para la estación que ellos llamaron festividades. Entonces en total son 12 periodos y cada periodo es una estación, y conocemos nosotros las ventas históricas, y la idea es a través de estas ventas históricas hallar la tendencia utilizando la ecuación de regresión, y una vez que se halle esa tendencia en función de las ventas históricas y la tendencia, se calcula el índice de estacionalidad que permite ajustar las ventas pronosticadas para otoño y festividades. Vamos a leer paso por paso. El primer paso es encontrar la ecuación de la línea de tendencia. Entonces, para encontrar esta ecuación de la línea de tendencia, utilizamos la ecuación de una línea recta que es y igual a A más B por X, y para ello debemos encontrar los parámetros A, que es el corte o intersección de la línea de ventas con el eje y B, que es la pendiente de la línea de ventas. Entonces este B lo podemos encontrar a través de estas fórmulas estadísticas, o lo podemos encontrar a través de las fórmulas de Excel, o aquí hay otras fórmulas de otras metodologías que también permiten conocer el valor de B y A, y los resultados son idénticos en todas las metodologías, pues. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es a calcular ese B, y lo podríamos hacer empezando por las fórmulas de Excel. Calculamos el B pendiente. El B se llama en Excel se llama pendiente, es acá, igual pendiente, y nos pide el valor conocido de Y,
que el YH, que son las ventas históricas, y se están considerando hasta el periodo 12, que son datos históricos, y el 13 y el 14 serán los pronosticados. Me pide el conocido de X, y el conocido de X son estos valores. Cierro paréntesis, enter, y ya me dio el valor de 486, 36, 36, 486, 36, 36, 2, tenemos 2, 4, 6, 7 decimales. Voy a quitarle un decimal, mostrar un decimal menos, y entonces nos queda exactamente igual a la respuesta que nos dan para control. Vamos a calcular el parámetro A, que es la intersección con el eje, y esa fórmula en Excel se llama intersección eje. Me pide el valor conocido de los datos históricos, que es YH, datos históricos de ventas, punto y coma, y los datos históricos de la función tiempo. Cierro paréntesis, enter, y la respuesta me da 11530303. Vamos a aumentarle 2 decimales para que quede igual a la respuesta de control que nos dan, que es esta. Entonces, para calcular los datos con Excel es la forma más fácil de hacerlo, porque no necesitamos diligenciar estos cuadros, que sí lo necesitamos para aplicar estas fórmulas o estas fórmulas. Acá el número de datos será igual contar, y tomamos los datos que tenemos de ventas, los seleccionamos, dan 12. Estos son datos que corresponden a 2 años y medio, es decir, a las estaciones de 2 años y medio. Hasta acá tendríamos los periodos o estaciones del primer año, periodos o estaciones del segundo año, y del tercer año conocemos nosotros 2 estaciones, los datos de verano y temporada, y nos piden pronosticar el otoño y festividades utilizando esta metodología, para lo cual debemos calcular la tendencia, y en función de las ventas históricas calculamos el índice estacional, pronosticamos con la ecuación de regresión y ajustamos por este índice estacional, y eso nos da el pronóstico. Entonces ya estamos desarrollando el primer paso, y para desarrollar el primer paso pues ya podríamos, con los valores que hallamos con Excel, ya podríamos hallar la ecuación A. Aquí encontramos que el valor de A es 1156. Vamos a darle a esto formato de decimal, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a decirle acá ajustar, alineación, reducir hasta ajustar. Perfecto. Entonces nos queda el 0303, que sería el valor de A, que corresponde a esta ecuación. Esta es la ecuación de una línea recta. A vale este valor, y el otro sería el valor de B, que vale 486. Ese valor de B sería este, y nos queda 1363.64, y si reemplazamos en esta ecuación los valores, obtenemos la ecuación de regresión, y con esta ecuación es que podemos pronosticar. Bueno, estos puntos suspensivos quiere decir acá que tiene más decimales, pero igual cuando yo hago los cálculos, así esté mostrando 4 decimales y se toma esa celda, los cálculos consideran todos los decimales internos que no se están mostrando. Ya pues de esta manera podemos escribir esa ecuación, y escribiendo esa ecuación ya podríamos nosotros calcular la tendencia. Estos otros cálculos los necesitamos para calcular los mismos parámetros, pero con estas fórmulas. Yo creo que ya hemos hecho varios videos de eso, por lo tanto estos cálculos con estas fórmulas que nos van a dar estos mismos resultados, o con estas fórmulas que nos van a dar estos mismos resultados, los dejamos para el final del video, y acá continuamos con lo que es la columna
vertical, lo que es la columna vertebral del ejercicio. Aplicamos la ecuación encontrada para calcular la tendencia de las ventas históricas, es el segundo paso. Entonces vamos a encontrar la tendencia, entonces igual voy a programar esta ecuación y, el valor de A lo tomo de acá, 11.56 lo fijo con la tecla F4, más el valor de B, que es 4.86, lo fijo con la tecla F4 y lo multiplico por, tomamos acá como valores de X los mismos históricos. Eso es lo que me permite a mí calcular la tendencia, y cuando estoy calculando la tendencia lo que estoy haciendo es eliminar la aleatoriedad que tienen estos datos. Mientras estos datos nos dan una curva en zigzag, la tendencia nos da una línea recta, y calculamos la tendencia con los 12 datos históricos que van hasta acá. Estos otros dos datos corresponden ya a los pronosticados, pero se puede hacer con la misma ecuación, y después de que se arrastre acá la ecuación se corrige por este índice estacional y se coloca el resultado final acá. Entonces ahí en este momento ya calculamos la tendencia de las ventas utilizando la ecuación de regresión y utilizando como periodos los mismos periodos históricos, que son del 1 al 12, y eso nos dio la tendencia. Vamos a hacer el gráfico para ver la diferencia entre las ventas reales y la tendencia. Entonces selecciono las dos columnas, le digo insertar, gráfico de líneas, y ahí en este momento tenemos la tendencia, que es la línea marrón o naranja, y las ventas reales, que es la línea azul. Entonces esa tendencia lo que hace es eliminar la aleatoriedad de las ventas. A este gráfico le podríamos colocar como título ventas y su tendencia, ventas y su tendencia, y eliminamos. Listo, ya estuvo el título, ventas y su tendencia. La línea azul son las ventas reales, entonces vamos a colocarle ese nombre. Clic con el botón derecho del mouse, seleccionar datos, serie 1, modificar, y a la línea azul la llamamos ventas reales. Listo, aceptar. Entonces ya salió acá ventas reales, y la línea marrón, seleccionamos la línea marrón, modificar, y a la línea marrón le vamos a colocar tendencia de ventas, y le decimos aceptar, y ya está. Aceptar, y este gráfico lo podemos mandar a otra hoja dando clic aquí en diseño, mover gráfico, seleccionamos hoja nueva y le colocamos el título que queremos que tenga la pestaña de la hoja. Se va a llamar ventas y su tendencia, aceptar, y entonces ya tenemos en una nueva hoja las ventas reales, que es la línea azul y va en forma de zigzag, y la tendencia es la línea marrón. Con la tendencia se elimina la aleatoriedad de los datos. Volvemos a la hoja, y ya vamos en el paso 2, aplicamos la ecuación para encontrar la tendencia, calculamos el índice. Para calcular el índice, que es el tercer paso, nos dice que se dividen las ventas reales divididas entre su tendencia, y eso nos da el índice de estacionalidad. Ya calculamos el índice de estacionalidad. Paso 4, con la ecuación encontrada hallamos la tendencia de los periodos 13 y 14.
nosotros ya programamos la ecuación. Como la ecuación ya está programada, arrastro acá un valor más y arrastro un valor más, y esto sería el pronóstico de la tendencia para otoño y festividades, para los periodos de otoño y el periodo de festividades. Y como listo, vamos con el cuarto paso. Calculamos el pronóstico para otoño y para ello multiplicamos por el índice de otoño más reciente. Entonces acá ya pronosticamos la tendencia y ahora esa tendencia la ajustamos por el índice de otoño más reciente. El índice de otoño más reciente sería este sería el índice de otoño más reciente. Entonces con ese índice ajustamos la tendencia encontrada con la ecuación, multiplicándola por ese índice, y esto nos estaría dando entonces el pronóstico de ventas para otoño. Lo mismo hacemos nosotros para festividades, tomamos la tendencia calculada de festividades y la multiplicamos por el índice más reciente de festividades, que es este, y de esta manera ya hemos cumplido con el objetivo principal del video, que era pronosticar los periodos de otoño y de festividades. Otra opción es, aquí se tomó, el ajuste se hizo con el índice más cercano de otoño y con el índice más reciente, no más cercano sino más reciente de otoño y más reciente de festividades. Pero otros criterios dicen que si no se quiere trabajar con ese criterio, se pueden buscar todos los índices de otoño, promediarlo y hacer este ajuste por ese promedio para obtener este valor, tanto para otoño como para festividades. Este pues es la columna vertebral del video, pero ahora, como nos metimos en la parte de la línea de tendencia y ya calculamos estos parámetros con Excel, ahora lo vamos a hacer con estas fórmulas estadísticas para comprobar que nos dan los mismos datos de Excel, y que aquí existen unas segundas metodologías de fórmulas para calcular los mismos valores que nos dan exactamente igual. Entonces, para poder aplicar estas fórmulas necesitamos procesar esta información, estas columnas, y calcular su sumatoria. Estas columnas se trabajan con los 12 datos históricos, y para aplicar estas fórmulas tenemos que trabajar estas columnas. Entonces vamos a empezar a multiplicar la columna de XH, la multiplicamos por YH y arrastramos. Y son 12 datos históricos, entonces trabajamos hasta ahí. Elevamos XH al cuadrado, entonces XH al 94 para elevar al cuadrado, elevamos al cuadrado y arrastramos. Y ahora, para aplicar estas fórmulas están calculadas en función de la sumatoria de estas columnas. Entonces, si sumo esta columna obtengo la sumatoria de Y, si sumo esta columna obtengo la sumatoria de X por H, y si sumo esta columna obtengo la sumatoria de X cuadrado. Vamos a sumar únicamente lo correspondiente a los datos históricos, que son los que permiten calcular los parámetros A y B de la ecuación de tendencia. Ahí ya tomé y ahora arrastro para que me calcule las sumatorias. Ya tengo las sumatorias, y como ya tengo las sumatorias, calculo el número de datos, contar, utilizo la fórmula contar y selecciono los datos que sumé, y entonces me está diciendo cuántos datos sumé. Entonces me está diciendo que sumé 12 datos, y ahora programo esta fórmula DB. Para evitar que esto se me tape, coloco el cursor acá y doy clic en la barra de fórmulas y empiezo los cálculos, así no se me va a tapar la fórmula. Abro paréntesis, tomo el valor de n, que es 12, lo multiplico por la sumatoria de X por Y, que es la sumatoria de esta columna, menos la sumatoria de X, que es la sumatoria de esta columna, multiplicada por la sumatoria de Y, que es la sumatoria de esta columna. Cierro y todo eso lo divido entre, abro paréntesis, el valor de n, que es 12,
multiplicado por la sumatoria de x cuadrado, que es la sumatoria de esta columna, menos, abro paréntesis, la sumatoria de la columna x, que es esta columna, cierro paréntesis, la elevo al cuadrado, y vuelvo y cierro paréntesis, y observen que el resultado es el mismo que me dio con la fórmula Excel y el mismo que nos dan acá en las respuestas para el control. Calculamos A, entonces A es igual a, abro paréntesis, la sumatoria de la columna Y, que es esta, menos B multiplicado por la sumatoria de la columna X, que es esta, cierro paréntesis, y todo eso va dividido entre el número de datos, que es este, y me da la misma respuesta que me dio Excel. Entonces, de esta manera ya tenemos calculados esos mismos datos que hallamos con las fórmulas de Excel. Y otra forma de calcular estos mismos datos es utilizando estas fórmulas. Para eso tengo que calcular lo que está en color amarillo, las columnas que están en color amarillo, pero primero calculo acá X promedio. X promedio sería igual a la suma de toda la columna X, que sería esta, cierro paréntesis, y todo eso lo divido entre 12, que son los periodos, y me da 650. También, si no quiero sumar, puedo utilizar la fórmula promedio que le apliqué a X promedio, y simplemente aquí lo que me piden es el promedio de Y. Entonces selecciono los datos de Y, cierro paréntesis, y ya obtengo la sumatoria de los datos de Y. Y ahora sí calculo esta columna, que es la columna XH, que es esta, y a eso le resto el promedio de XH, que es este, lo fijo con la tecla F4 y arrastro. Y ahora calculo la siguiente columna, que es Y, menos, le resto el promedio de Y, que es este, lo fijo con la tecla F4 y arrastro. Algo hice mal, repito nuevamente el procedimiento, entonces será igual a Y, que es este valor, menos este valor, y lo fijo con la tecla F4, cierro paréntesis, enter. Bueno, ahí no tenía que cerrar paréntesis, en realidad no tenía que cerrar paréntesis porque no lo había abierto. Tomo el valor de Y, le resto el valor de Y promedio, que es este, y lo fijo con la tecla F4 y arrastro, y ya está calculado. Y ahora lo que vamos a multiplicar es esta columna por esta columna para obtener esta columna. Como se puede ver, la fórmula del encabezado, entonces multiplico este valor por este valor y arrastro. Y ahora en la última lo que tengo es que tomar la primera columna y elevarla al cuadrado. Entonces tomo acá la primera columna al 94 para elevar al cuadrado, y arrastro. Y ahora lo que hago es sumar las columnas. Entonces calculo la sumatoria de esta columna, cierro paréntesis y arrastro. Listo. Y ahora sí, ya puedo aplicar estas fórmulas para calcular el B. Entonces el B ahí será igual, al aplicar esta fórmula tomamos los valores de las sumatorias. Tomamos entonces la sumatoria de XH menos de XH menos X raya o promedio por YH menos Y promedio. Entonces esa será igual a la sumatoria de esta columna, y todo eso va dividido entre la sumatoria de la columna
una xh menos x raya al cuadrado, que es esta, cierro y el resultado es el mismo, como se puede comparar ahí con la respuesta. Ahora aplicamos esta fórmula, que es igual a y raya, el valor de y raya es este, y lo multiplico por el valor de b, que sería este, y lo multiplico por el valor de x raya, que sería este, y el resultado es el mismo, solamente pues que acá lo tenemos con mucho más decimales. Le disminuimos el número de decimales para que quede igual, perdón, acá calculé b, acá estoy calculando a, entonces vuelvo a calcularlo, igual a y raya, que es este valor, menos b, que es este valor, multiplicado por x raya, que es este valor, enter, y ahora sí, ya tenemos el resultado. Aumentamos el número de decimales, listo, y ahora podemos calcular el b con esta fórmula también, igual, para que no se me tape la fórmula, entonces coloco el cursor acá, doy clic en la barra de fórmulas, le digo igual, abro paréntesis, tomo la sumatoria de xh por yh, que sería esta, menos el número de datos, que sería este, multiplicado por, en este caso sería y raya, que sería este, por hx raya, que sería este, cierro paréntesis, y todo esto va dividido entre, abro paréntesis, la sumatoria de x cuadrado, que en este caso sería esta, menos n, que sería este valor, multiplicado por, abro paréntesis, la sumatoria de x raya, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, al 94 para elevar al cuadrado, cierro paréntesis, enter, y obtenemos el mismo resultado que con las demás fórmulas. Ahora aplicamos esta, coloco el cursor acá, meto el cursor dentro de la barra de fórmulas para que no se me tape, abro paréntesis, tomo el valor de la sumatoria de xh al cuadrado, que es esta, la multiplico por la sumatoria de yh, la sumatoria de yh, que es esta, menos la sumatoria de xh, que es esta, multiplicado por la sumatoria de x por yh, multiplicado por la sumatoria de x por yh, que es esta, cierro paréntesis, y todo esto va dividido entre, abro paréntesis, n, que es el número de datos, multiplicado por la sumatoria de x al cuadrado, que es esta, menos, abro paréntesis, multiplicado por la sumatoria de xh, que es esta, elevado al cuadrado, cierro paréntesis, al 94 para elevar al cuadrado, elevo al cuadrado, cierro paréntesis, enter, y el resultado es exactamente igual. Entonces, de esta manera hemos terminado ya con la grabación del video, y explicamos varias metodologías para calcular los parámetros de la línea de tendencia, pero recordemos que el principal objetivo era proyectar o pronosticar estaciones del año. En este caso, las estaciones escogidas para pronosticar fue otoño y festividades, conociendo los datos de las estaciones de 2 años y medio anteriores,
Entonces hasta aquí tenemos los datos históricos de las estaciones del primer año, datos históricos de las estaciones del segundo año y 2 estaciones del tercer año. Con eso pronosticamos otoño y festividades del tercer año, y para ello utilizamos la tendencia de las ventas reales, y con las ventas reales y la tendencia calculamos el índice. Con la ecuación de tendencia o de regresión que encontramos, pronosticamos el periodo de otoño, el periodo de festividades, y con el índice más reciente de otoño ajustamos este pronóstico, y con el índice más reciente de festividades ajustamos este pronóstico, y obtuvimos los pronósticos que nos pedían, que son estos dos. Muchas gracias por la atención prestada. Recuerden que les habló Luciano Arizmendi. Hasta pronto.